A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo y la Educación, este canal que pretende dar vueltas a todas las variables y esos entornos educativos que nos hacen entender cómo funciona la sociedad y cómo funciona desde un punto de vista educativo. Para ello necesitamos vuestra colaboración. Ya sabéis, es darle al like, darle a la campanita y sobre todo suscribiros. Una cosa importante que YouTube también valora mucho son los contenidos, los comentarios que dejáis en cada vídeo. Esto es muy importante también, pero esto nos ayuda un poco a mantener estos contenidos en YouTube. Por favor, hacerlo, like, suscribirse, ver el vídeo y comentarios. Hoy vamos a presentar a una persona, es una mujer muy joven, pero que ella es actriz de teatro, básicamente. Ella sigue estudiando este tema y al mismo tiempo también ella es profesora de artes escénicas. Vamos a hablar con Mariona Mas de todos estos aspectos de la interpretación, de los aspectos a través del teatro, de las artes escénicas, cómo se mejoran las emociones, cómo se trabaja la empatía, cómo nos ponemos en los zapatos del otro. Y esto cómo nos puede ayudar un poco a mejorar también nuestra manera de relacionarnos con los demás, ¿no? Vamos a hablar con Mariona Mas directamente. Mariona Mas, bienvenida al Mundo y la Educación y gracias por estar aquí, darnos un poco de tiempo para explicarnos estas magníficas cosas que nos vas a explicar a continuación. Gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mira, Mariona, para los que no te conocen, a mí me gustaría que si pudieras hacer muy brevemente, un poco de línea de vida. O sea, ¿qué te llevó a ti a decidir compaginar tu carrera como actriz de teatro, básicamente, con la enseñanza de artes escénicas en general? Pues la verdad es que todo empezó un poco porque cuando te empiezas a hacer mayor en la adolescencia, ves que tienes que conseguir dinero. Entonces, claro, yo siempre he tenido muy claro que me gustaría dedicarme al teatro. Entonces, estoy estudiando para ser actriz. De hecho, estoy trabajando de ello y pensé otra vía fácil que si tienes la oportunidad la puedes realizar, es ser docente de artes escénicas. Y básicamente lo hice porque necesitaba el dinero y aparte porque me parecía
una vía muy gratificante a nivel de aprendizaje también a la hora de ser actriz. O sea que básicamente fue para compaginar la vida de actriz y para acompañar económicamente mi vida. Y yo quisiera saber brevemente también, ¿cómo llegas tú un día a pensar, yo quiero ser actriz, quiero prepararme, quiero trabajar, quiero poner toda mi energía en esto? La verdad es que lo tengo muy claro porque me acuerdo perfectamente de un día cuando yo tenía 6 años. Mis padres siempre me han llevado mucho al teatro. Además, aquí en mi pueblo cada domingo hay funciones de teatro familiar y no me acuerdo exactamente qué obra vi. Era una obra de estas semanales, como te digo, pero salí de allí y es que yo estaba sentada viendo la representación y decía, yo quiero, es que es esto. Y yo lo sentía todo. Y se lo dije a mis padres directamente, yo quiero ser actriz. Y entonces ya cuando vi musicales, que es en concreto la especialidad que yo trato, ya fue como, bueno, 100% esto es mi vida, esto es mi pasión. Y tú, Mariona, ahora entrando un poco más en materia, ¿cómo describirías, o sea, cuál es tu enfoque para extraer lo mejor de cada alumno, cada alumna en tus clases? Sobre todo, lo primero que tengo muy claro y que intento traducir a mis alumnos y alumnas es crear un espacio seguro. Yo trabajo mucho en el concepto de la red, que es como una cosa muy visual, sobre todo para los niños, que todos estamos juntos allí en un espacio. Si los niños trabajan sabiendo que están en este espacio seguro, de seguridad, de creatividad, de confianza, es mucho más fácil. Y además, sobre todo también dejándoles muy claro a los niños que cada uno tiene su lugar. Y eso no significa que el de cada uno sea el mismo, pero sí que o sea, con todos formamos lo que somos. Si uno falla, nos falta una parte del grupo, ¿no? O sea, dando el lugar un poco a cada uno. Y también, sobre todo, desde no juzgarse y, y desde dejar ir y aceptar, siempre aceptar un poco el lenguaje positivo. Es un trabajo cooperativo con todas las letras, básicamente, ¿eh? Básicamente es grupo, teatro es grupo, porque uno sin el otro no funciona, Y tú, realmente. ¿qué técnicas o métodos utilizas para enseñar a tus alumnos a gestionar sus emociones durante la interpretación? ¿Existen algunas técnicas que tú implementas en tus clases? Sí, existen muchas técnicas, de hecho, sobre todo emocionales, porque después hay las teatrales, ¿no? Cómo enseño a hacer X cosas, pero las emocionales, la primera y para mí es la más fundamental, importante, es el lenguaje positivo, como te nombraba hace nada, porque a mí cuando me enseñaron tanto en la vida, en la escuela, en el instituto, en la universidad, es muy importante, yo creo, utilizar un lenguaje positivo, trabajar desde el sí en lugar de desde el no. Porque cuando trabajamos desde el error, la persona se siente mucho más vulnerable y en el teatro estás totalmente expuesta todo el rato. Es decir, te están viendo desde fuera, tú también tienes tu imagen desde fuera. Entonces, es muy importante trabajar desde el lenguaje positivo, por lo tanto, también desde la no negación, tanto de la actriz barra actor cuando está interpretando como desde fuera los que lo observan. Ujú. También de no buscar un resultado, ¿no? Muchas veces mucha gente que empieza, que se inicia en teatro, ¿no? Es como, es que no lo sé hacer, es que no sé cómo hacer lo que me pides. Y es como, si piensas en la forma final, muchas veces por el camino te vas a encontrar tantos conflictos internos y externos que no considero que no es la manera, sino la manera es afrontarlo desde, me han plantado esto, vamos a ver qué estrategias consigo para llegar. Y después también, sobre todo, una cosa que yo he aprendido ahora que me estoy formando también como actriz en una escuela, que me han dejado muy claro e intento también utilizarlo en mis clases, es la tolerancia a la frustración, porque muchas veces es como te tiene que salir eso y vale, habrá días que te saldrá mejor o peor, pero te tiene que salir, te tiene que salir. Entonces, si nosotras mismas no decimos, vale, pues hoy no me sale, o
el día de la función mismo, un día no me sale, porque el teatro es puramente emocional. No todos los días estamos bien, ni tenemos la misma disponibilidad. Entonces, tolerarnos que hay días que nos puede no salir y que no pasa nada y que tenemos que también tener estrategias para solucionar esta situación. O sea, estas serían las principales técnicas que yo utilizo. Esto tiene que ver, pregunto, con el tema de la improvisación, en estas técnicas que se hacen de improvisación cuando bueno, se está en una escuela de teatro o no. Sí, yo creo que sí, totalmente. Creo que la improvisación es la base. eh, Con la danza podríamos decir que el clásico es la base de todo, pues para mí en el teatro la base, una de las bases muy importantes es la improvisación. Y a partir de cómo te tratan y cómo te tratas tú improvisando, porque estás sola, en una improvisación, aunque dependes del otro, del público y todo, estás sola, o sea, tienes que tú tirar para adelante la situación, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que te digo, sobre todo a nivel emocional, pienso que son básicamente aplicables primero a la improvisación y nacen de ahí, básicamente. Ok, ok, muy bien. ¿Y tú qué papel crees que tiene el teatro, la interpretación en el desarrollo personal de tus alumnos? Porque claro, el teatro es como muy cercano, ¿no? Hacia el público, pero al Yo, mismo tiempo no eres sí, tú. claro, yo creo que una de las principales es conocerse a uno mismo, porque desde que yo llevo ya unos años, entonces una cosa muy importante que descubrí hace unos 3 años y que hoy en día practico mucho es la autoobservación, ¿no? O sea, tenemos como, yo creo que muy establecido que todos lo podemos hacer todo. Y está súper bien pensarlo, es decir, no ponerse limitaciones. Pero también cada uno, ¿no? Tiene que saber sus propias capacidades, ¿no? O sea, hasta dónde puede llegar y cosas que no sabía ni que podía hacer, ¿no? Entonces yo pienso que conocerse y autoconocerse en el aula también es súper importante, ¿no? Dejarse sorprender a uno mismo y las cosas que sabes que se te dan bien, pues potenciarlas, ¿no? Y después yo también creo que es bastante típico, ¿no? Es bastante típico, pero el vencer los miedos y los retos, creo que en el teatro es fundamental, porque es lo que decíamos, ¿no? En la improvisación no tienes nada asegurado. O sea, tú sabes por dónde tienes que pasar si te lo dicen, pero no sabes qué pasará. Entonces, claro, sobre todo con niños, que es como, bueno, con adultos también, pero es súper visual desde fuera, ver cómo personas vencen esos miedos, ese exponerse y esos retos de voy a intentar conseguir hacer este papel o salir de esta improvisación sin frustrarme, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo este proceso, tanto interno como externo, creo que es mucho el papel del teatro. Este mensaje que estás enviando es como muy contraintuitivo, ¿no? Porque ahora está como muy de moda este mensaje de tú puedes ser lo que quieras, ¿eh? Y no hablo de marcas. Es un poco engañoso este tema. Sí. Mm, mucho, pero es que lo es mucho. O sea, y es verdad que es lo que decía, ¿no? O sea, está muy bien ser positivo, pero hasta un punto, porque es que realmente no es verdad. Al igual que es que el teatro también es muy físico y físicamente tú tienes unas capacidades por genética, ya no son por ganas, o sea, es por cómo eres tú, ¿no? Y emocionalmente también venimos muy, em, ¿sabes? Enfocados. Entonces, es eso, es como, lo puedes intentar hacer todo, pero sabes que en unas cosas te vas a lucir más, en otras menos, pero todo es ir trabajando, ¿no? Claro. Y Mariona, ¿tú puedes hablarme un poco, que has hablado un poco de la autoobservación, el autoconocimiento que te da todo esto y cómo el teatro realmente genera esta especie como de autoconocimiento y de autoaceptación? Uh -huh. Pues eso es una cosa que creo que todavía estoy trabajando y que me quedan años por trabajar. Porque, bueno, o sea, el teatro es 24 horas contigo mismo, siempre, ¿no? La vida.
Pero claro, en el teatro tú utilizas recursos que tú tienes dentro, en que algunos sabes que los tienes y algunos no, para seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, todo esto que te contaba de la tolerancia a la frustración, ¿no? Pienso que también va muy ligado a la autoaceptación. Claro. Yo tengo mucha facilidad para hacer unos tipos de personajes o unos tipos de ejercicios, pero hay otros que los tengo muy alejados, me lo han repetido mucho, pero también los tengo que trabajar, ¿no? Entonces, también, bueno, es constantemente estar expuesta y recibir críticas, y eso no siempre ni te sienta bien, ni lo sabes encajar, ni lo sabes gestionar, porque claro, para ser actriz yo pienso que también es esto, te sacas una parte emocional y una parte terapéutica de decir, claro, o sea, gestiónate tú, cómo te puedan decir las cosas, ¿no? Ya no tanto por el lenguaje positivo, que es muy importante, sino porque muchas veces te quedas tú también sin herramientas, aunque seas una gran actriz, porque no lo sabes todo, ¿no? Entonces, es difícil, pero considero que con los años vas colocando y haciendo clases también es mucho más fácil, porque como tienes que ser tú el referente, a mí me ha ayudado mucho a encajar las prioridades a la hora de encarar o encarnar un personaje, hacer una improvisación, montar una obra. Claro. Entiendo. ¿Y tú cómo Sí. adaptas tus métodos de enseñanza para trabajar con niños y niñas y adultos? ¿Haces alguna diferenciación o es muy sutil? Y sí, o sea, yo creo que parto siempre de la misma base. Yo tengo Ujú. ejercicios o métodos de trabajo para empezar que son muy similares y que casi siempre sigo los mismos porque de momento me han funcionado, pero creo que también sería muy banal decir que la profesión de docente de artes escénicas es como plana o que siempre se hace lo mismo porque cada grupo tiene sus necesidades y evidentemente depende de la edad, varía, pero también depende del grupo, porque yo he estado con grupos de la misma edad, de sitios totalmente distintos y claro, te encaras a tener que utilizar herramientas que en ese grupo funcionan. Entonces, sobre todo, la escucha con el grupo es súper importante porque Ujú. tú puedes decir, a mí como actriz me va súper bien esto, pero al grupo le puede ir fatal, ¿no? Entonces es como encontrar ese diálogo Ujú. para poder trabajar y que todo el mundo sienta que puede tener o encontrar su lugar. Esto me recuerda un poco los equipos deportivos también, ¿no? Porque a veces Mm. es verdad que hay alguna jugadora, algún jugador que destaca, pero como equipo a lo mejor no encaja, ¿no? Y esto es un poco lo que estás comentando, creo. Este es el gran tema. Sí, el gran tema. Sí, sí. Mariona, No, tú... no, es que... Sí, Dime. perdón, dime. No, no, ¿qué es eso? Que es lo que te decía, que somos un equipo y que evidentemente es como cuando vas a ver un espectáculo o un partido de fútbol, ¿no? Sí. Messi destaca porque es el gran, bueno, es un gran jugador, ¿no? Y el gran favorito, pero sin todo el grupo eso, el partido no se termina, ni tampoco se Ok, empieza, ¿no? ok. Entonces es como ese equilibrio. Sí, sí. ¿Tú puedes compartir alguna experiencia en la que tú hayas, no sé, observado, visto cómo ese trabajo del teatro ha tenido un verdadero impacto positivo en la vida personal de tu alumnado, de tus alumnos en general? Sí. Podría compartir varias experiencias. Una de ellas que a mí me tocó especialmente era de una alumna que yo tenía, una niña, que en la escuela no estaba pasando un buen momento, estaba pasando un momento de acoso escolar, ¿no? Entonces yo eso no lo sabía, pero cuando venía a teatro, ¿no? Era como, bueno, una niña súper vital, súper... le encantaba y claro, tú desde fuera yo iba viendo, ¿no? Que algo pasaba ahí, pero y un día me lo contó, ¿no? Y a partir de ahí también empezamos a hacer un trabajo, porque ella me decía, ¿no? Yo aquí en teatro me siento segura, ¿no? Siento que es un espacio donde puedo destacar, ya no tanto por ser protagonista, sino por sé hacer algo que me valoran mis compañeros también, ¿no? Que al cabo y al fin, o sea, al fin y al cabo, la aceptación es lo que buscamos también constantemente, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque en la escuela eh, empezaron un proyecto de teatro también, toda la escuela junta. Y ella encontró en ese lugar que para ella era un infierno,
pues un lobo se sentía en la clase conmigo, ¿no? Y entonces fue como súper bonito ver toda esta evolución de una persona en un espacio donde se siente puramente incómoda y no quiere mostrarse tal como es, a tener una oportunidad que poco a poco la fue ayudando. Evidentemente no solucionó el problema, pero sí fue como un tranquilizador, ¿no? Y eso fue bonito saber que, bueno, para gente el teatro sirve para expresarse y para encontrarse y dejarse ver. Y eso lo recuerdo siempre como una anécdota muy especial, la verdad. Ujú. Y para aquellas personas que quieren iniciarse en este mundo del teatro, de la interpretación, eh, ¿tú les podrías dar algunos consejos que puedan ser, o sea, aquellas personas que se sienten inseguros o tímidos al principio, ¿les puedes dar algunos tips, algunos consejos? Sí, yo diría, es un poco lo que hablábamos antes, ¿eh? No tienes que saber hacer teatro. O sea, cuando tú vas a un grupo, no tienes que saber hacerlo porque no lo has hecho nunca, o sí. Al igual que no tienes que, por qué tener agrupadas facetas como esto, ¿no? Ser extrovertido, ¿no? Como hablamos de personas tímidas o inseguras, no tienes que llegar al aula sabiendo cómo se improvisa, sabiendo cómo se atrapa al público, ¿no? Simplemente el consejo es no juzgar. O sea, es muy difícil, ¿eh? Porque yo soy súper extrovertida y me juzgo constantemente, pero ir allí con la mentalidad de dejarse ir, dejar que pasen las cosas, ¿no? Dejar que pase y que venga. Porque cuando lo vas a buscar, muchas veces no viene, ¿no? O cuando tratas de impresionar, de hacerlo bien, no, realmente no lo vives. Simplemente estás pensando en lo que quieres hacer y no en hacerlo, ¿no? Y sobre todo también en confiar. Confiar en ti y confiar en el grupo y en el docente en este caso. Confiar en que si estás allí es porque estás en una red segura donde vas a probar de desenvolupar una parte de ti que quizás no conozcas tanto, pero no poner expectativas de cómo vas a ser. O sea, es normal tener aspiraciones de, pues quizás se me da bien esto o eso, pero confiar en que va a salir y en que va a venir. Ujú. Fluir un poco con la situación, las circunstancias, ¿no? ¿Quieres decir? Sí, es un poco carpe diem, pero sí, sí, sí. Perfecto. Y tú, bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que las habilidades que tú aprendes en el teatro se pueden transferir a otros aspectos de la vida personal, profesional, ¿no? O sea, ¿qué impacto pueden tener en tu vida del día a día, ¿no? Todo esto que aprendes en el teatro. Sí, yo creo que la principal es que es un concepto que, para si alguien que nos escucha hace teatro, sabrá que no hay teatro sin conflicto. En Mm, cualquier improvisación hay un conflicto, en cualquier escena hay un conflicto. ¿Y qué pasa? Que tú como actor o actriz tratas de encontrar tus propias estrategias siguiendo el guión o en el caso de una improvisación siguiendo tus propias estrategias para resolver este conflicto. Entonces, yo creo que eso es súper aplicable a la vida personal. O sea, la vida no es una obra de teatro, pero sí que hay muchos conflictos. Entonces, el teatro, como es un juego, ejercita mucho esta parte resolutiva de las personas, que muchas personas, y eso también es muy bonito de muchos alumnos, sobre todo adultos que he tenido, de decir, wow, sé resolver situaciones en escena que en la vida no sabría cómo resolvería, ¿no? Porque es diferente, porque en el teatro estamos jugando, estamos en escena, te vas a tu casa y no pasa nada, ¿no? O sea, tú juegas a que se te ha muerto una persona y en realidad no se te ha muerto, pero claro, cuando se te muere, ¿no? Pues quizás te encuentres con herramientas que tú has encontrado en clase y que quizás no son súper verosímiles para aplicar, pero sí ese ánima resolutiva, es decir, tengo un conflicto en lugar de, ¡guau! Tengo un conflicto, se hace grande, no sé cómo resolverlo, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué estrategias puedo seguir? Y mm, pienso que esto es una herramienta que el teatro estimula muchísimo, muchísimo. Y a mí personalmente me ha ayudado mucho. interesante, ¿eh? Y Mm. bajo tu punto de vista también, es una opinión, pero ¿cuál es el Sí. aspecto que tú crees más gratificante de enseñar en el teatro y que trabajas con los alumnos de diferentes edades, niveles de Mm. experiencia distintos, ¿no? ¿Cuáles son aquellos aspectos más gratificantes, diría yo? Sí. Para mí,
uno de los aspectos más gratificantes es que ellos también me enseñan muchas cosas a mí. O sea, yo hago clases porque me las preparo, porque les explico, porque les ayudo, ¿no? Porque los acompaño, pero ellos me enseñan muchas cosas. Porque claro, yo como actriz, ¿no? Sobre todo yo hago teatro a grupos de iniciación y ellos, o sea, mucha gente se piensa que no sabe nada y cuando les explicas las bases salen cosas de ellos mismos, ¿no? Y pues he tenido muchas clases, muchos días que tú también estás, bueno, estás como estás, ¿no? Hay días mejores, hay días peores, y que vas a clase y pues esto, ¿no? Maneras de resolver conflictos que no solo son de clase, ¿no? Mucha gente pues se lleva cosas de la vida personal en el aula y dices, guau, qué fuerte, ¿no? Y también como actriz, yo de ver cómo utilizan estrategias que digo, y esto yo lo quiero para mí, ¿no? Gente que utiliza maneras que, ¿sabes? Es aprender de otros. Y Ya. después también, pues lo que te decía, acompañar, ¿no? Al fin y al cabo, yo soy joven, yo tengo 20 años y yo he tenido varios referentes en la vida que no son grandes, o sea, yo no soy una persona que haya tenido, es verdad, que referentes en más, o sea, actrices en Mastone, no, yo de mi pueblo, ¿no? Con la gente que he hecho teatro, los tenía como referentes, ¿no? Como personas acompañantes que me enseñan y me guían. Y sobre todo con los niños se nota muchísimo que de repente tú eres esa figura para ellos. Eres tú, ¿no? Y tienes ese poder y a la vez esa suerte, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, poder acompañar y hacer un proceso de evolución con personas. Eso es súper gratificante del oficio y es que aprendes muchísimo. Y ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal también te llevas una experiencia y eso, y el poder acompañar y que no te olvidas de tus alumnos, al igual que ellos no se olvidan de ti, o eso espero. Y Mariona, desde el punto de vista del teatro, este nicho del teatro y tal, ¿tú cómo definirías qué es la educación? Em, co- co- ¿Qué es educación? ¿Cómo deberíamos educar a rasgos generales desde este punto de vista del teatro? Pues yo creo que principalmente es un poco lo que hablábamos antes, que el teatro va muy ligado con la educación, sobre todo, porque creo que con el teatro se pierde un poco más de miedo, ¿no? Creo que las personas vamos a los sitios, a los exámenes, a las oposiciones, a las entrevistas de trabajo, evidentemente con miedo, pero yo cuando actúo también, porque el miedo también da esa adrenalina, ese punto de no tenerlo, ¿no? Pero el teatro te da este espacio de juego, de no pasa nada si hoy haces una interpretación del texto mal, porque es que sigue, o sea, habrá otras oportunidades. Al igual que lo que te decía con los conflictos, con el teatro los conflictos no creo que pesen menos, porque a nivel emocional tienes la misma implicación, pero sí que los ves diferentes. Y pienso que la visión que tienes cuando actúas es muy transportable a la vida y a la educación, en cómo nos dirigimos entre nosotros, en cómo nos tratamos y sobre todo en esta red que creamos, porque antes lo hemos pasado por alto, pero es que realmente todos dependemos de todos, tanto del público como de los actores que nos acompañan, porque yo puedo estar haciendo un monólogo sola en escena, pero yo dependo de el público que me mira y que me atiende, dependo de las personas que están entre bambalinas escuchándome, dependo del técnico que me está enfocando y del técnico que me está haciendo que me oyen, ¿no? O sea, no va por libre, todos dependemos de todos. Y también todos nos salvamos a todos, ¿no? Creo que el teatro también genera un espacio de confianza, de tú te equivocas y yo te intento ayudar y quizás no nos salimos con el resultado que queríamos, pero hemos conseguido tirar para adelante, ¿no? Creo que eso es súper importante. Estas ganas porque es lo que hay, ¿no? En una obra de teatro, al contrario que, por ejemplo, en una película, tú tienes que acabar, no te puedes ir, ¿no? Tienes que afrontar la situación. Sí. Y si te equivocas y si no te dan una réplica, es que lo tienes que hacer, porque es que no puedes quedarte allí, ¿no? Y si te quedas allí, alguien te va a venir a ayudar, pero es esta adrenalina, ¿no? Ese seguir, seguir, seguir
y terminar, mejor o peor, pero terminar. Y eso es muy bonito, yo creo. De hecho, cuando en una obra de teatro pues hay alguien que se cae, que tiene algún error, la gente normalmente aplaude, el público normalmente aplaude como para animar. O sea, genera una empatía. Es que es la empatía, es Sí, muy bonito. Es muy bonito ir a un teatro y que pasen estas cosas. Es que además, sea amateur, sea profesional, el público está allí. sí. Y no tienes por qué haber hecho teatro nunca, sino están todos juntos y todos quieren que vaya bien. Y eso es súper bonito, porque sin saberlo, ¿no? Es eso, ¿no? Hay muchos conflictos en la vida, sociales, culturales, de todo, pero estás en el teatro con gente que no conoces, pero todos van a una. Y es súper bonito porque es como una cosa que se crea sola, que no, tú no vas al teatro pensando, voy a apoyar a los actores, no, tú vas. Pero si pasan cosas de estas, siempre remas a Sí. favor para adelante y es muy bonito. Ujú, ujú. Y tú, Mariona, estamos llegando casi al final ya de esta magnífica entrevista, pero ¿qué lecciones has aprendido tú misma como actriz y como maestra de teatro a lo largo de tu carrera? Hasta, aunque es corta, pero no Sí, sé si puedes compartirlo esto. ¿Qué lecciones has aprendido realmente? sí, como has dicho, es corta y me quedan muchas. De hecho, una que no sería la principal, pero sí va ligada con esto, es que tienes que estar en constante formación. La formación no se termina. Al menos con el teatro, que es con mi vida y con mi rama, pero muchas veces no es como, hago una carrera universitaria de teatro, me cogen para una obra y he aprendido lo máximo, voy a hacer clases. Pero es que la formación nunca se termina porque siempre el guión tiene que ser constante, ya no solo para estar actualizada, Mm, sino para seguir nutriéndote como actriz. Después, otra es la autoconfianza y el acompañarte a ti misma. Porque antes de poder ser docente, antes de poder dar consejos, antes de... Tienes que estar contigo, ¿no? Y a mí esto me ha pasado ahora en la carrera universitaria de que me han dicho, haces muy bien unas cosas, pero las otras no las tocas porque sabes que se te van muy bien unas, ¿no? Entonces, yo me parecía súper difícil poder pasar al otro lado, ¿no? Era como, ¿cómo voy a hacer yo ese papel tan contrario a mí que yo no puedo hacerlo, ¿no? Y yo me negaba mucho, yo no puedo, claro. La profesora me decía, muy bien, tú me lo has hecho ahora, pero no te lo crees, no te lo estás creyendo. Y yo me enfadaba y yo era como, pero lo he hecho, me ha costado mucho y lo he hecho, pero no confiaba. Yo no confiaba, yo mm, salía pensando, esto, mm. esto que vas a hacer, hija, madre mía, pobre. Y claro, esto se traduce y es muy fuerte porque como docente lo ves mucho. Ves una persona insegura saliendo a escena que lo hace bien porque lo sabe salvar, pero que no lo está viviendo realmente, ¿no? Entonces la autoconfianza es muy importante. Y después, lo he dicho mucho en esta entrevista, pero es que últimamente esto me está resonando mucho, que es la tolerancia a la frustración, que no pasa nada, a las Sí. críticas. O sea, que es que no, o sea, no tienes que saber hacerlo todo, ni cuando lo haces, hacerlo bien, y que no pasa nada por frustrarte, por no saber para dónde tirar, por no tener las herramientas o por un día decir, no puedo hacerlo, no pasa nada, ¿sabes? Mm. Porque muchas veces es eso, lo afrontas como, no lo sé hacer, soy una mala actriz, no me puedo dedicar a esto, no soy suficientemente buena. Y es como, tranquila, o sea, confía en lo que tienes, ¿no? Sí, 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 Y sí. también el confía va ligado a la intuición. Y es que la intuición es muy buena y es natural la intuición. Es tan importante, y yo sobre todo a los adultos que tengo de iniciación, les digo mucho, a los niños también, pero los adultos lo entienden mejor, confía en tu intuición. Porque es que nos habla, es que nos guía de verdad. Y en el teatro es que desde fuera se ve mucho, pero hasta que no confías y lo descubres, Es cierto. cuesta, pero la intuición es, vamos, para mí es fundamental. Mariona Mas, hemos llegado prácticamente al final de la entrevista, de esta primera parte de la entrevista. No sé si hay alguna cosa, algún aspecto de los que hemos hablado hasta ahora que se haya quedado en el tintero que te gustaría subrayar antes de acabar. ¿Algún aspecto, alguna cosa que quieras comentar antes de finalizar? No, ¿No? Bueno, sí, pues me gustaría, sí, solo sí. una cosa que es que el teatro
es una manera de expresión, de expresarse, y que expresarse está muy bien y todo el mundo lo puede hacer. Y simplemente es eso, porque mucha gente es como, yo no puedo hacer teatro, pero es que el teatro es expresión, al fin y al cabo. Entonces, nunca nadie puede decirse a sí mismo, yo no me puedo expresar. Y solo esto, difundir este mensaje, que expresarse está muy Muy bien, bien. y que el teatro es una vía muy interesante para hacerlo. Magnífico, Mariona. Yo me quedaría con muchas cosas, pero sobre todo me quedo un poco con esta sensación de que el teatro es como un entrenamiento para la vida, ¿no? Es como un juego. El juego es un entrenamiento para la vida, para las frustraciones que hoy día a veces adolecen en el mundo de la educación, el saber los límites también, y el pensamiento positivo está muy bien, pero a veces está sobrevalorado o sobrepasado en algunos casos. Mariona Mas, muchísimas gracias por haber dejado todo este testimonio aquí, y seguramente nos vamos a ver en una segunda parte. Te agradecemos mucho que hayas dejado un poquito de tiempo para explicarnos todo esto. Gracias y nos vemos en el teatro, ¿eh? Hasta pronto. Eso, gracias, muchas gracias a vosotros. Chao, adiós. Adiós, adiós.